Hola, profe, ¿qué tal? ¿Qué tal, Emi? ¿Cómo estás? Bien, bien. Yo tenía unas dudas con algunos circuitos, pero no con leyes de Kirchhoff, ni Ohm, ni... Ajá. tengo dudas en cuanto a los dibujos. A veces no entiendo bien si están en serie, en paralelo, y hay algunos ejercicios que vi que me marearon un poco. ¿Quieres compartir un ejemplo? Sí, em, ahí lo paso. ¿Lo puedo pasar al Slack? Claro. Sí, ahí lo estoy abriendo. Todos los demás vayan preparando las preguntas o las envían a Slack. Sí, ya las vamos ordenando. Voy a cerrar una ventana, lo único. Dale. Muchísimo. Bueno, si no, Emi, a Ese, otro. ese, ese voltímetro que está ahí es el que... No, pero en general no, en los canales, Emi, por favor, Ah, seamos perdón, ordenados. perdón. Sí, sí, A ver, ahí está. Ese el voltímetro que voltímetro está este. ahí. Ajá, Eh, no sé si hay una, eso corresponde a una malla más, lo que está en el medio, digamos, si son dos mallas o si son tres. claro. No, los voltímetros son instrumentos. Hay un capítulo, si lo quisieras leer, de los libros también. Los voltímetros, ¿no? A diferencia del amperímetro, el amperímetro es un elemento de resistencia igual a cero. Y el voltímetro es un elemento de resistencia tendiendo a infinito. De forma que cuando vos tenés un voltímetro utilizándolo en un circuito, sobre ese circuito la corriente que vos tenés en esa rama es de cero. O sea, no tenés ningún tipo de malla más, porque para tener una Ah, malla está bien. vos deberías tener una circulación de corriente en en una trayectoria. Entonces, lo que te hace este elemento, ¿sí? Es medirte sola la diferencia de voltaje entre este punto y este punto. De ahí lo puedes hacer recorriendo esta trayectoria o lo puedes hacer recorriendo esta otra trayectoria, lo que te quede más cómodo. O sea, esa diferencia potencial lo puedes hacer. La forma más sencilla de hacerlo es -4,5 volt más 6 volt y ahí te queda la diferencia potencial entre esos dos puntos. Está bien, entonces, este circuito tiene tres mallas, se puede decir, o tiene dos. Eh, Tenés tres mallas en ese circuito. Tendrías esta malla interna, esta y esta otra que vos tenés acá arriba. Está bien. No, está bien, era eso, nomás, era una pavada, eso para poder encarar el ejercicio, nada más. Me generaba duda ese voltímetro ahí. Dale. Lucas, Franco, resto, es clase de consulta hoy. No. Sí. Ujú. Hay ejemplos de todos los exámenes que he tomado de hace 10 años, más o menos. Claro, eso era en otro momento en donde arrancaba por termodinámica como otros profesores. Y bueno, ya desde hace bastante tiempo que ya doy la materia directamente simplemente como con magnetos, con electrostática primero. Entonces.
este circuito. Es un circuito no, un ejercicio de magnetostática. Dice, por el conductor circula una corriente nominal en el sentido indicado. Por favor, dice, determine la fuerza que actúa sobre una carga puntual que pasa por el punto O con una cierta velocidad, ¿sí? Y entonces lo que vos tenés son tres segmentos en este caso. Vos tendrías un primer segmento acá, elementos de corriente. Acá tenés un segmento 2 y acá tenés un segmento 3. Lo que aclaro igual que este tipo de este problema sería coincidente con la unidad 4, ¿no? Que necesitarías ver la parte de fuentes de campo magnético. ¿Sí? Entonces, ¿leíste la ley de Ampère, por ejemplo? ¿Leíste la ley de Biot-Savart? Son las dos leyes que tenés que utilizar para este problema. Porque en este problema vos tenés un hilo semi-infinito, dos hilos semi-infinitos y una ley de Biot-Savart. Y con eso vos lo que tenés que calcular es, con eso tendrías que calcular el campo de B1 más el campo del segmento 2 más el campo del segmento 3. Eso te va a devolver a vos un campo magnético total en el origen, y con ese campo magnético total, vos lo que podrías calcular es la fuerza magnética como Q por la velocidad vectorialmente el campo magnético total. Entonces, el campo magnético B sub 1 lo puedes calcular con la ley de Ampère, con la circulación a través de una circunferencia cerrada. Esto te debería dar B por el diferencial de L es igual a mu sub 0 por la corriente encerrada, ¿no? De esto, toda la geometría de este problema, si lo mirás en la página de la ley de Ampère, te devuelve que el campo magnético B es igual a mu sub 0 por la corriente que tenés ahí dividido 4pi y el radio, ¿no? Porque es la mitad de los portadores de carga. Vos lo que tenés es la mitad de un hilo infinito. O sea, en verdad tenés un hilo infinito, pero con un final, ¿no? Vos podrías tener un hilo que sigue hasta el infinito de este lado y sigue hasta el menos infinito desde este otro lado. Y entonces lo único que tenés es un hilo semi-infinito, ¿no? Es infinito para un lado, pero con algún tipo de freno en el origen. De igual manera, podrías calcular el campo magnético en tres. Sí, o sea, B1 es exactamente igual a B sub 3, pero ambos con la regla de la mano derecha te da que quedan en dirección menos K. O sea, B1 y además B sub 3 tienen la dirección del vector del versor K. Y después, con esto a vos te quedaría, ¿no? Que el campo de la suma de los dos, o sea, B1 más B sub 3 debería valerte mu sub 0 por la corriente dividido 2 pi el radio. No sé por qué está 7, 2 pi y el radio. Y en la última parte, ¿sí? A ver si esto está. Tendrías que aplicar para el campo magnético 2 la ley de Biot-Savart, ¿no? Que sería un pequeño diferencial de campo magnético, es esta ecuación, 4pi por i, mu sub 0 por i dividido 4pi, y acá tenés que hacer el producto vectorial del diferencial de L vectorialmente, el R versor dividido la distancia al cuadrado. Y entonces vos tenés un cuarto de una circunferencia, tenés este cuarto de esta circunferencia con el origen acá, y tenés la corriente circulándote en este sentido. Entonces, de acá tenés que encontrar estos tres vectores. Hay cosas que son muy sencillas de parametrizar. Por ejemplo, todos los puntos, ¿sí?, de a tu distancia se encuentran en el radio, ¿no? Que es de 5 centímetros. 0,05 metros. Y después tenés que encontrar los tres vectores que te piden, ¿no?, esta ecuación, que son el vector diferencial de L, ¿sí? Y el R versor, espera que lo voy a dibujar mejor para que quede la perpendicularidad.
el vector diferencial de L y el R versor. Entonces, este producto vectorial para cualquier tipo de circunferencia, los vectores diferencial de longitud y los vectores radio, ¿sí? El vector que apunta desde el punto fuente hasta el punto campo, son siempre perpendiculares y entonces este producto vectorial te queda muy simplificado. ¿Sí? O sea, ese producto vectorial te queda de una manera muy sencilla. O sea, esta ecuación cuando vos la cuando vos la empezás a resolver, te queda así. Mu sub 0 por la corriente I dividido 4pi el radio al cuadrado y te quedaría el módulo del vector diferencial de longitud por el módulo del vector de un versor, ¿sí? Por el seno del ángulo comprendido entre ellos. Y entonces esto acá se te simplifica demasiado porque vos tenés siempre versores en cuadratura o vectores en cuadratura, ¿sí? Y entonces el seno de 90 grados se te simplifica y además el módulo de cualquier versor vale 1. O sea que en definitiva lo único que te queda vos para parametrizar es un vector diferencial de longitud que segundo análisis 2, y esta transformación ya la hicimos varias veces, inclusive en electrostática, cualquier diferencial de longitud vos la podés escribir como radio diferencial de ángulo. Y entonces de acá, de esta ecuación, el campo magnético total te queda que es mu sub 0 por I dividido 4pi. Acá afuera me quedaría del diferencial de L me sale acá el radio al cuadrado y acá arriba me queda un radio y me quedaría la integral del vector diferencial de tita. Y esto lo estás integrando, ¿sí? Entre los dos ángulos de integración de un cuarto de una circunferencia, pi sobre 2 y 0. ¿No? Entre pi sobre 2 y 0, o 0 y pi sobre 2, y después esto que sería el campo magnético de tu segmento 2, por regla de la mano derecha, podrías encontrar cuando te da por regla de la mano derecha, mano derecha, esto te da que tiene un campo entrante también, o sea, te da en un campo en menos K. Entonces los tres campos los tendrías ahí, tendrías este campo que lo tenés también por la regla de la circulación de la mano derecha en menos K, y el campo de estos tres, con esos cálculos, automáticamente vos podés encontrar la dirección y entonces vos tendrías acá el campo magnético total calculado y después tenés también que calcular y después tenés la velocidad. O sea, con esta velocidad que está en el versor X positivo, haces la ecuación de la fuerza magnética, ¿no? Recuerda que la fuerza magnética es Q por el producto vectorial de la velocidad, vectorialmente ese campo magnético total que tendrías en este, ¿no? Vos tendrías acá una partícula cargada creo que estaba cargada positivamente, con una velocidad en el eje X de tu partícula. Y lo que a vos te quedó de estos tres campos es básicamente un campo entrante hacia el pizarrón B total, ¿no? Entonces están en cuadratura, puede ser el módulo de uno por el módulo del otro, por el seno del ángulo comprendido entre ellos, y si vos podés hacer este producto vectorial con la regla de la mano derecha o con el producto de matricial, como les enseñé a ustedes, como les enseñé, ¿no? Con los tres versores, I, y J y K, y si vos tenés este vector velocidad acá, acá y acá. ¿Qué le pasa a esto? ¿Quién lo escribe? A ver si a ver qué le pasa. Stop sharing. Ahora sí. Y después tenés el campo, que sería en K, ¿sí? Y el campo en K, 0, 0 y menos el B total que vos tenés acá. Y acá te queda automáticamente descrita, ¿no? La fuerza te va a quedar en J, sí o sí, en J y para arriba. Regina, por favor. Necesito el trackpad para usarlo ahora.
Bueno, esto sería en un nutshell como el problema este, ¿no? ¿El otro problema también lo escribiste vos o lo pegó alguien más? Lucio. Va, no sé si quedó claro, Franco. Solamente entra hasta fuerzas magnéticas. Lucio pregunta. em, La siguiente pregunta es, en el punto C, ¿cómo se puede justificar el inciso 4 y el inciso 5? En la pregunta 4 dice, en las superficies de cambio de medio sobre el eje X, ¿qué leyes se cumplen en ese caso? Entonces, ¿cómo se podrían justificar el inciso 4 y el inciso 5 directamente? ¿Cómo se puede justificar a favor o en contra? O, espera, ¿esto es algo que estaba hecho? Entonces, el vector campo electrostático, ok, acá tenés, es este problema, ¿no? Ahora sí. Entonces, veamos qué es lo que dice esta parte. Entonces dice, con los datos de la figura calcule el vector electrostático en A, si se llena de un electrostático el espacio de los I mayores que X, o sea, para acá arriba vos tenés una permitividad relativa E sub 1 y el espacio negativo para acá abajo vos tendrías una permitividad relativa E sub 2, ¿no? Y entonces lo que te dice, ¿estas son las marcaste vos o estaba así, como correctas, Lucio? No hay una coma, y entonces eso se puede leer exactamente como no estaban marcadas correctas, no coma, estaban marcadas como correctas. Necesito que sea específico. ¿Hay una coma de ahí o no? Bueno, para las 5 vos podrías asumirlo exactamente igual, ¿no? En esta parte. O sea, no entendí bien igual cuál era de las opciones, para la 4 o para la 5. Pero vos, por ejemplo, vos sabés que una diferencia de potencial es menos E por el diferencial de L, ¿correcto? Entonces, de acá, el potencial de la superficie cambio de medio, ¿no? Lo que te está preguntando acá es, en la superficie cambio de medio, ¿cuáles de estas leyes se cumplen? O sea, en la superficie cambio de medio es un diferencial arriba de la superficie cambio de medio, o sea, en esta situación que vos tenés acá, lo que te están preguntando es si el potencial de uno es igual al potencial de B2. Y entonces, eso lo puedes sacar de esta ecuación, ¿sí? El potencial electrostático dentro de una de las slides está, ¿no? El potencial electrostático es una función continua. Que sea una función continua, lo que quiere decir básicamente es que no puede dar un salto discreto. O sea, vos en el potencial, si lo estuvieras calculando como una función de tu eje Y, tu potencial no puede hacer algo así, ¿no? No puede dar un salto en algún punto eh, discreto. No puedes tener una diferencia de potencial discreta para el mismo punto de I. ¿Por qué? Porque eso te asumiría que este
potencial sea que el campo electrostático, digo, sea infinito, ¿sí? Para que haya una diferencia potencial, sino que lo que siempre vos tenés que tener es una función que sea, que sea continua, ¿no? Y que no tenga puntos de no derivabilidad. Porque si vos lo mirás de esta ecuación, la derivada del potencial respecto de tus trayectorias tiene que ser menos el campo eléctrico. Esto te implica sí o sí que es una función derivable. Porque si tenés un punto de no derivabilidad, esto tendería. Eso tendería básicamente a infinito o a puntos incongruentes, ¿no? Lugares donde vos tuvieras esto así, por ejemplo. Y en un punto tendrías un campo eléctrico y otro campo eléctrico en aquel punto. Entonces, la opción 5, lo que vos podés decir es que el potencial tiene que ser una función continua y al ser una función continua, el potencial en la superficie de cambio de medio del lado de 2 y el potencial de la superficie de cambio de medio en uno tiene que ser la misma. Inclusive vos podrías pensarlo como si fuesen capacitores esto. Vos lo que tenés acá es un capacitor, pensarlo como si fuese un capacitor, no es que tenés un capacitor, pero vos tenés una región del espacio que tiene una permitividad relativa a 1 y otra región del espacio que tenés una permitividad relativa a 2 y la superficie de cambio de medio sería toda esta parte que vos tenés acá. Es toda una placa conductora, en este caso, si vos lo teorizaras como si fuesen capacitores, y entonces, en ese caso, todo el potencial de cualquier parte de todo este punto es constante. Entonces, de esta forma, vos lo que podrías decir es, el potencial de 1 tiene que ser igual al potencial de 2 en la superficie de cambio de medio. ¿Esta parte quedó clara? Perfecto. Vamos a la otra de las situaciones, que dice el vector de desplazamiento a lo largo de una trayectoria cerrada. Esto es algo que dijimos, que comentamos varias veces, que es que el campo electrostático es un campo conservativo. Y entonces podés analizar es, de la clase de dieléctricos, nosotros sabíamos que el vector de desplazamiento era epsilon por E, ¿sí? O sea que vos podrías escribir esta misma ecuación, la integral, en vez del vector de desplazamiento, lo escribís de esta manera, escribís E dividido, no, D es igual a epsilon por E. Claro, en vez de escribir D, escribís epsilon por el campo eléctrico, ¿sí? ¿No? Y este producto escalar. Y epsilon, que es la constante de la permitividad electrostática de cualquier segmento, la podés sacar afuera de la integral, porque es una constante, y entonces a vos te queda esta parte de esta integral, E por el vector diferencial de L, ¿sí? Y las diferentes permitividades de los elementos. Y esto es algo que nosotros vimos varias veces, que era que el campo electrostático era una fuerza conservativa, o sea, la circulación cuando vos te movías en alguna parte del espacio, puede ser lo voy a hacer con el ejemplo de algo constante, pero cuando vos te movías, ¿no? A través del campo eléctrico, si te movías en una trayectoria cerrada, ¿sí? Lo que vos tenías era ni gasto ni ganar energía, o sea, siempre tenías esa conservación. En algunas trayectorias ganabas trabajo, por ejemplo, si esta es una carga positiva, la fuerza electrostática cuando se mueve para acá abajo gana energía, pero acá cuando te estás moviendo para arriba, ¿sí? Hay una fuerza externa que tiene que hacer una fuerza en contra de la fuerza electrostática y esa energía entonces se gasta y si son constantes, en verdad lo que siempre es la circulación de ese campo, te va a dar cero, ¿no? Entonces, en definitiva, acá estás en esta condición que la vimos bastante para la electrostática y es correcta, ¿no? Esas dos son opciones correctas. Chequeame ahí por el chat a ver si se entendió eso. Claro, D es conservativo también en su circulación. En su circulación es conservativo como si fuese el campo eléctrico también.
¿Alguno más tiene alguna pregunta? ¿Algún problema que quieran hacer? Nico, Lucas. Profe, ahí para calcular tengo un disco cargado y me Ajá, pide el campo. Yo estuve viendo los videos bueno, esto lo saco del video de César César. Izquierdo. Calcula el campo eléctrico primero en un anillo, en Ajá. un punto P. No tengo problema con eso, no hubo problema tampoco con el tema del disco. Lo que sí noté es que para arrancar el ejercicio del anillo se basa perdón, para arrancar el ejercicio del disco se Ujú. basa en el de anillo. Ajá. Eh, Dice, bueno, esto arranca así porque el campo en un anillo está alto y bueno, ahí empieza. Si nosotros en el parcial, poner que tuviéramos un ejercicio desde el del disco, ¿cómo lo arrancaríamos? Podríamos arrancar como diciendo, bueno, el campo eléctrico debido a un anillo es tal y bueno, a partir de ahí se arranca, o tendríamos No, que... no, 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 lo tendrías que arrancar desde el inicio. No, es simplemente aplicar la ley de Coulomb. Suponete que tenés un disco que está cargado positivamente, podés hacerlo sin pasar por el del anillo. Yo dibujo solamente una parte, pero vos tendrías un anillo, un disco cargado completamente así, Sí, ¿correcto? Que tiene una cierta densidad de carga. Y entonces lo que vos planteás para este estilo de problemas planteás que tu diferencial de carga es un anillo así, ¿no? Esto sería tu diferencial de carga para la ecuación de Coulomb, ¿no? sí, Recordemos, la ecuación de Coulomb es el diferencial de campo eléctrico, sería la constante K electrostática por el vector diferencial de carga dividido el radio al cuadrado, ¿sí? Y esto en dirección del R versor. Entonces, vos lo querés calcular para algún punto, suponete, esto es el eje Y, esto es el eje Z, este es el eje X, ¿no? sí, Entonces, ay, esto a veces se buguea. Espera que un segundito. Está. Entonces, suponete que vos lo querés calcular para algún punto X. Todos los puntos de este anillo cargado con respecto a este punto X van a estar a una distancia X sub 0 y todo este anillo va a estar a una distancia A, por ejemplo, del, que sería el radio del anillo interno, ¿no? A sí, es un radio, ¿sí? Que es, vamos a ponerle, eh, A está comprendido entre cero y el radio externo, el radio del anillo, suponete una cosa así, lo claro, escribimos. sí, 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 Y entonces, esta distancia, ¿no? La distancia al cuadrado de todos estos diferenciales de carga, tenés un triángulo rectángulo implícito acá adentro, y sí, entonces ese triángulo rectángulo te quedaría que es la distancia en x al cuadrado más la distancia esta a al cuadrado, ¿sí? sí, Y después vos sabés que para todos los diferenciales para todos estos anillos, hago una descomposición así, ¿no? Vos tenés acá el punto A, ¿sí? Estos puntos te van a ir generando un campo electrostático, un diferencial de campo eléctrico en este sentido. sí, Eso vos, por la simetría del problema, deberíamos descomponerlo y encontrar el diferencial de campo en el eje X solamente. O sea que tendríamos que multiplicarlo por el coseno de ese ángulo, sí, ¿no? Y este sería el ángulo alfa. Entonces, el coseno del ángulo alfa, el coseno de ese ángulo alfa, es el adyacente sobre el radiovector. El sí, adyacente sería alternos e internos, tenés acá. El adyacente sería para vos x sub 0 y el radiovector es esta distancia que vos tenés acá, que sería r, que es la raíz cuadrada de, en este caso, x sub 0 al cuadrado más a al cuadrado, ¿no? Juntamos todas estas tres cositas en una sola ecuación. sí, Entonces, para vos, el diferencial de campo eléctrico, ahora solamente en el eje X, ¿no? Va a ser la constante K
en este caso, el diferencial de carga, que el diferencial de carga es el anillo, ¿sí? Sería la densidad de, que lo voy a escribir, el diferencial de carga, para vos lo podés pensar como si fuese esto, como un pequeño, una tira así, que es el anillo, que vale de largo 2 por pi por el radio que vale A, por un pequeño diferencial de radio, que sería diferencial de A, 2 por pi por A, por el diferencial de este radio A, y entonces juntás todo eso en una ecuación y te quedaría 2 por pi por A por el diferencial de A dividido la distancia elevado al cuadrado. La distancia elevado al cuadrado la teníamos acá arriba. Esto era x sub 0 al cuadrado más a al cuadrado por el coseno del ángulo para encontrar el campo ya en el eje X, que esto es x sub 0 dividido la raíz cuadrada de x sub 0 al cuadrado más a al cuadrado. Y acá esto, vos lo integrás entre 0 y el campo en el eje X, y todo esto lo integrarías, estás integrando el diferencial de ese radio entre 0 y el radio que vos tenés de tu anillo, ¿no? Sí, esa diferencial de Q, 2pi por A, es lo que no tampoco entendí. Es algo Ajá. geométrico, pero no lo entendí bien, porque César lo que hace es calcula la longitud del anillo, güey, que es lo mismo, es 2pi por 2 I por un o R, radio. sí, sí, y después lo multiplica por el diferencial. Ajá. ¿Y vos cómo lo hiciste ahí? 2 por pi por el radio, por un diferencial de radio. Y lo Sí, pero multipliqué por la densidad de carga. tomaste como un rectángulo ahí. Eso es lo que me quedó. Claro, lo que estoy pensando es, cuando vos tenés, suponete, lo miro de frente ahora al anillo, ¿no? Como anillo. Yo lo que estoy queriendo hacer en este caso es pensar en este anillo como si fuese un anillo con un cierto radio ahora, ¿no? Y Sí, entonces, ¿cuál es el área de este elemento que yo tengo acá? Sería 2 por pi por el radio, 2 por pi por el radio, que es como si fuese la trayectoria circular de este anillo, ¿no? Como si fuese una línea. Y si yo a esto lo multiplico y le doy un cierto ancho, del diferencial del radio, lo que estoy obteniendo es el área total de este anillo, ¿o claro, no? es la longitud de un círculo que tiene como un ancho diferencial de A. Claro, exactamente. Y ahí se van sumando todos hasta completar el disco. En esa sumatoria es el proceso de la integral. Claro. Este proceso de esta integral, ¿no? Esa es la sumatoria. Vas sumando todos los discos desde el radio cero hasta el radio A. Esto es algo que después sale, lo podés integrar. Es una de las integrales hiper conocidas. O Sí, sí, sí. simplemente lo metes en un Wolfram alfa, en un WX máxima, en cualquier cosa así. Claro, a diferencia del anillo casi todo era constante, el radio era constante, entonces se iba todo sobre la Claro, integral lo único que y integrabas en la otra, creo que te quedaba un diferencial de ángulo acá para integrar. sí, El solo eso. diferencial de L te quedaba para integrar, Sí, solamente. sí, Integrabas el diferencial de L y lo transformabas como radio. En verdad, el radio nosotros lo estamos escribiendo como A y el diferencial del ángulo. Y integrás el ángulo entre 0 y 2pi, ¿no? Porque es el ángulo total. está bien. Está bien, era eso nomás. Si necesitas hacer una integral, Lucio, yo no tengo problema. Pero después en el examen final, o si necesitas resolver un sistema de ecuaciones, suponete que tener una calculadora vieja, por ejemplo, que tener una calculadora vieja que no te sabe resolver una integral. Aparte, hay alguna ventaja que por lo menos pueden tener, que tienen algunos los que tienen una calculadora, el estilo de estas que resuelven integrales, ¿cómo es esto? Numéricamente, este estilo de calculadoras, y entonces esas calculadoras que te resuelven ya una integral numérica, si alguien no las tiene, quedarías en desventaja. Entonces, tengo que resolver un sistema de ecuaciones, tengo que resolver una integral de forma numérica en una calculadora así o en un Wolfram Alpha, yo no tengo problema. Después en el examen final no creo que te dejen sacar un teléfono celular. Eso es otro debate ese, para después.
Matías, Gabriel, ¿una pregunta? A ver si tengo acá algún mensaje. Entonces, esto te dice lo siguiente. Eh, Dice, sea medio anillo de radio, sea medio anillo de radio con una cierta densidad. Lo que esta C y esta parte de arriba es las preguntas, ¿no? De todas las configuraciones de carga, seleccione las que generan un potencial nulo en el eje X, ¿no? Y entonces, seleccione todas las que generan un potencial nulo en el eje X. Entonces, a ver qué podemos sacar de eso. No, no entiendo. Ah, si es lo mismo con el seno o el coseno. Puede ser que no se haya subido bien y que me lo haya tomado como doble. Es una de las opciones. Entonces, lambda por x, esto te daría cero, sí o sí. Tampoco tiene mucho sentido. Es una de las opciones. Si vos tenés la posición, si tenés cero acá, lambda sub cero por x igual a cero. Esto te dice que toda la configuración no tiene ningún tipo de carga, es neutral, ¿sí? Y si eso no es, si es un elemento conductor y ya no es un elemento cargado, entonces no te daría ningún tipo no te daría ningún tipo de carga sobre este eje X. Esta es una. Y después la otra, que sería el seno o el coseno de tita. Asumimos que esto sea tita, por ejemplo. Y de acá necesitamos que sea alguna configuración del estilo coseno de tita o que sea tipo el seno de tita. A ver si, espérate, si yo tengo acá el seno de tita es positivo y de acá el coseno de tita me va a quedar positivo, positivo, positivo y el coseno negativo, ¿no? Si esta configuración de carga es lambda igual al coseno de tita, recuerden que el coseno tiene esta función trigonométrica. Entonces, esto que es hasta pi sobre 2, la primera parte de tu sistema se te carga positivamente, arranca con mucha carga en esta parte, ¿no? Que sería el valor máximo acá. ¿Sí? Entonces se te cargaría mucho en esta parte, después se te cargaría un poco menos acá, un poco menos, acá es un elemento neutro en la parte de arriba, cero carga, y después acá se te empieza a cargar negativamente. Negativo, 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 y acá negativo, ¿no? Y entonces todos estos elementos portadores de carga, ¿sí? Recuerden la ecuación del potencial, una diferencial de B es la constante K por el diferencial de carga dividido la distancia, ¿sí? Todos estos elementos son simétricos con todos estos otros elementos, ¿sí? Entonces, para cualquier punto del eje X, ¿sí? Como la distancia es la misma y la carga, por cómo es el coseno de ser una función simétrica pero con imparidad, ¿sí? Te deberían básicamente dar potencial nulo para cualquier punto del eje X. Esta, si es un coseno de X, está correcta. Después, esta función no, porque es una función positiva, o sea, fíjate que te da lambda por z0 al cuadrado y esto lambda por i. Eh, Pensamos si esta me devuelve una función. Esta z sub 0 al cuadrado es toda carga positiva. Si esta es toda carga positiva, entonces realmente no. Esta te cargaría, si es el seno, recuerden que el seno tiene esta función así, entonces el seno entre 0 y pi es todo positivo, o sea que todo tu elemento te quedaría cargado positivamente, o sea que esta tampoco sería. Me quedaría entonces pensar en esta. ¿Cuáles me devuelven un potencial nulo en el eje X? Que sería esta.
Hacemos un pensamiento más, a ver si nos quedaría algo más. Espera que voy a hacer un esquema abajo limpio. Entonces, em, si acá tengo el semieje X, el semieje Y positivo para este lado, ¿sí? Este punto se me van a cargar positivamente a medida que me voy acercando acá al Y, ¿sí? Cuando tiende a Y igual a cero, esto se me va cargando cada vez menos y acá en el punto cero es un elemento neutro. De este otro lado tendería a cargarse negativamente porque acá tendría los Y menores que cero. Y entonces todos estos elementos se cargarían simétricos, ¿sí? A estos otros. Y entonces, para mí, este otro punto también, esta otra también podría darte un potencial cero. Esta, esta y esta me parecerían que son correctas. No sé si la habías considerado esa, Lucio. Genial. ¿Alguna pregunta? ¿Algún problema que quieran hacer? Ah, profe, por mi parte no. Nos vemos mañana entonces. Bueno, mañana tengo un día bastante atareado a la mañana, porque tengo varias reuniones de trabajo y tengo una clase de consulta de electrotécnica y máquinas eléctricas que les prometí a mis otros estudiantes. Pero bueno, al chat sí voy a estar atento. Si alguno tiene alguna pregunta o cosas, me lo avisan por ahí. Listo, profe, hasta mañana entonces. Chao, Emi. Gracias, ¿Alguno profe. quiere Hasta alguna mañana. pregunta? Chao, Matías. Venga, Por mi chau. parte tampoco. Gracias, profesor, por la clase de hoy. Chao, Nico. Chao, Fran.